Hola a todos, les cuento una anécdota de uno de muchos sucesos raros que pasaban en la casa de mi abuela. Mi abuela ya falleció. Ella tenía casi toda su vida viviendo en la misma casa, en una calle donde detrás del patio ya solo quedaba un terreno baldío y un pequeño cerro. Mi abuela era muy religiosa, católica. Cada día de muertos ella ponía una cruz con veladuras en el patio, según para que las ánimas olvidadas o perdidas encontraran la luz en su camino. A mí y a mis primos, que en ese tiempo teníamos alrededor de 8 a 10 años, nos gustaba mirar por la ventana las veladoras, ya que éstas se quedaban encendidas hasta que se consumían por completo. Lo raro de todo esto es que podía llover y aún así no se apagaban, y al anochecer podías ver a contraluz sombras en la barda que se lograban dibujar con la tenue luz de las veladoras. Cuando mi abuela hacía eso por las noches, yo no podía dormir bien. Siempre soñaba que caminaba en un lugar lleno de gente, donde apenas se podía pasar, y despertaba súper cansada. Al cabo de un tiempo, un tío regañó a mi abuela y le pidió que dejara de hacer eso, porque según él era brujería. Mi abuela lo dejó de hacer, pero las cosas raras no dejaron de suceder. Debo mencionar que en esa casa también se suicidó mi abuelo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que esas ánimas me robaban la energía por la noche? Durante los últimos 30 días, exactamente a las 2:34, me despertaba un grito. Cada noche, durante 30 noches. Diría que era la voz de un niño de alrededor de unos 5 o 6 años. Viviendo en un vecindario pequeño, conozco a todos los que viven aquí. Podría enumerarlos todos ahora mismo, sin tener que pensar en ello. Sé con certeza que todos los niños que han vivido aquí ahora tienen más de 25 años y han dejado el vecindario para vivir en un lugar con mejores oportunidades laborales. Nadie se ha mudado aquí en los últimos 12 años. Al menos, eso es lo que pensé hasta anoche, cuando miré por la ventana después de despertarme nuevamente. Siendo viuda desde el año pasado, vivo sola, a excepción de mi gato. Limpié la ventana empañada y miré hacia la calle medio iluminada. En medio de la calle había un niño pequeño y bastante delgado. Todo en él parecía normal, excepto por el hecho de que estaba parado en la carretera a las 2:34 de la madrugada, y sus ojos. Incluso entrecerrando los ojos en el camino poco iluminado pude distinguir fácilmente esos ojos, tan blancos que casi brillaban. No había pupilas visibles, ni una sola vez los vi parpadear. Solo miraban al frente. De repente cayó al suelo, y otro grito atravesó mis oídos. No había nadie cerca que pudiera haberlo atropellado, o un automóvil a la vista. Parecía que una gran ráfaga de viento lo había derribado, lo cual tendría sentido, pero el clima había estado inquietantemente tranquilo toda la noche. Debatí si debía salir para asegurarme de que estaba bien, pero una parte de mi cerebro me dijo que algo no encajaba. Me quedé donde estaba, sin apartar los ojos del niño pequeño que yacía en el suelo, duro y frío. No había señales de respiración y me di cuenta que realmente podía estar en peligro. Cogí mi teléfono, lo encendí. No había señal. Volví a mirar hacia la calle y ya no estaba, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me las arreglé para convencerme de que todo había sido mi imaginación, y lentamente volví a la cama. Justo cuando me cubría con las sábanas, escuché que en la puerta golpeaban 2 veces. Me senté derecho. Alguien volvió a llamar 3 veces, esta vez. Metí la mano debajo de mi cama por el arma que guardaba ahí. 4 golpes, agudos y claros, me interrumpieron. En mi cabeza traté de juntar todo. De repente me di cuenta. Todas las noches, a las 2:34 se escuchaba un grito. 2 golpes, luego 3, luego 4. Empecé a entrar en pánico. El miedo se extendió por mi cuerpo. La puerta se abrió de golpe y fue entonces cuando me desmayé. Lo siguiente que supe fue que estaba en el hospital. 3 policías estaban ahí sentados al lado de mi cama. Cerré los ojos de nuevo. Luego los escuché hablar. Dijeron que alguien los había llamado después de escuchar un grito. Dijeron que sonaba como una mujer, probablemente en sus 50s. Entonces me di cuenta de lo que eso significaba. Soy una mujer de 56 años. Todas las noches escuchaba a alguien gritar,
hasta que llegó fin de mes y me tocó a mí ser la que gritó. Me senté, pregunté a los policías si habían atrapado a alguien. Ellos dijeron que no. Les pregunté que quién había llamado. Dijeron que había sido una llamada anónima. La única pista que tenían era un anillo que habían encontrado en medio de la calle, con las letras RB grabadas. RB. Escaneé en mi cabeza en busca de personas que conocía con esas iniciales. Solamente una persona, mi marido muerto, Roberto Blanco. Me preguntaron si gustaba ver el anillo en caso de que pudiera identificarlo. Me lo trajeron y lo tomé en mis manos. Conocía este anillo. Tenía el mismo en mi dedo con mis iniciales en él. Este era el anillo que le había regalado a mi esposo por nuestro 30 aniversario. Nunca se lo había quitado. Fue enterrado con él. ¿Alguna vez han tenido alguna experiencia que los haga cuestionarse su propia realidad? Hace mucho tiempo ya, cuando tenía alrededor de 15 o 16 años, no recuerdo con exactitud, yo era un chico bastante adicto a los videojuegos. Podía pasarme un día entero jugando sin darme cuenta de qué ocurría o dejaba de pasar a mi alrededor. El caso es que mis padres iban de salida a una fiesta familiar, y como era costumbre en mí, prefería quedarme frente a la pantalla de la computadora jugando y no asistir a nada. Como era una fiesta y era tarde, mi mamá decidió que dejara a mi hermana en casa, a mi cuidado. Mi hermana tenía 6 o 7 años más o menos. Cuando se fueron, mi hermana se quedó en su habitación, en el tercer piso de la casa, jugando con sus muñecas y con el televisor prendido que reproducía canciones infantiles que a ella le gustaban. En fin, decidí relajarme y seguir jugando. Mientras ella estuviera encerrada en su habitación, no tenía de qué preocuparme. Además, mi hermana parecía muy contenta, riendo y hablando con sus muñecas, como solía hacer cuando jugaba al té con ellas. El tiempo se me pasó volando jugando en la PC, y cuando vi el reloj me di cuenta que era la 1 de la madrugada. Luego de quitarme los audífonos para descansar un poco mis oídos, escuché que mi hermana aún seguía despierta, riendo, hablando con sus muñecas y con el televisor a todo volumen, escuchando sus cancioncitas infantiles. Me sorprendió darme cuenta de que estuviera despierta a esta hora, pero justamente eso me dio el impulso de jugarme otras 2 últimas partidas. Estas 2 últimas partidas se alargaron hasta las 3 de la madrugada. No lo podía creer. ¿En qué momento se me pasaron 2 horas? Así que me dispuse a apagar la computadora y preparar la cama. El problema de todo esto era que mi hermana, esa pequeña de 6 años, aún seguía despierta en su habitación, risueña, juguetona y con el televisor a todo lo que daba. Ya era hora de mandarla a dormir. Abrí la puerta y cuando puse en pie fuera de mi habitación, las risas de mi hermana, sus palabras dirigidas a sus muñecas, mimándolas y jugando con ellas, y con el televisor encendido, todo ruido existente desapareció de repente, y un silencio sepulcral inundó mi casa por completo. Lo que sentí en ese momento solo puedo describirlo como un enorme e insaciable vacío en el centro de mi pecho. Un frío vacío que me hace temblar y sudar como nunca lo había hecho antes. Subí las escaleras hacia el tercer piso, hacia la silenciosa habitación de mi hermana, y no tuve que abrir su puerta para darme cuenta de que estaba completamente vacía, con las luces apagadas y todo en absoluto silencio. Bajé corriendo de nuevo a mi cuarto y me encerré. Estaba asustado, pálido. Sentía las plantas de mis pies frías, como si estuviera parado sobre un enorme cubo de hielo. Luego tomé el celular dispuesto a llamar a mi mamá, pero me detuve cuando vi el mensaje de ella, que fue enviado justo a la hora en que se habían marchado. El mensaje decía: nos llevamos a tu hermana porque andabas pegado a ese juego y no le ibas a poner cuidado. Te dejamos comida en el microondas. Chao, te amo. Esa noche, a las 3 de la mañana, llamé a un amigo que vivía en el mismo barrio y fui a quedarme a su casa hasta que mamá y papá volvieron junto con mi hermana. Pero entonces, ¿qué fue todo eso? ¿Acaso lo imaginé todo? ¿Acaso algo o alguien se estaba haciendo pasar por mi hermana? Esa casa es un poco rara. A veces se caen cosas, apagan las luces, abren la nevera, pero nunca nada como esta vez. De verdad sentí que algo maligno había allá arriba, pero puede que hubiera sido solo en mi imaginación.
¿verdad? Y pues bueno, hasta aquí los relatos de esta noche. Espero que les hayan gustado, tanto como a mí al relatarlos. No se olviden dejar un comentario, por favor, si les gustaron estos relatos, si tienen algún tema en específico del cual hablemos. Con gusto vamos a estar contando relatos. Pues también dejen un pequeño like para apoyarnos con el contenido de este canal. Y sin más, me paso a retirar y que tengan una muy excelente noche.